Buenas tardes, amigos y amigas de la Filmoteca Villaverde, en este nuevo cineclub, en esta nueva entrega de las películas con cierto empaque social. Le toca el turno a los duelos por los hijos perdidos, pero además tenemos, en este caso, en 14 días, 12 noches, un ingrediente añadido, el ingrediente de la migración y el ingrediente de la adopción. Es una película, no es fácil de ver, no es una película, pienso, de la que uno pudiera decir, vale, voy a disfrutar de un buen rato de cine evadiéndome, sino que Jean-Philippe Duval incide de lleno en la problemática de la adopción, en este caso, una pareja canadiense que adopta una niña vietnamita con todas las consecuencias que ello conlleva. Vais a ver enseguida que, como decía, es una película de duelo porque la mala fortuna, un accidente automovilístico en una motocicleta de estas 4x4 en medio de la nieve, provocará que la niña adoptada pierda la vida. El drama paterno-filial se desarrolla en toda su plenitud, recordándonos un montón de cinematografías de las que yo pienso que bebe Jean-Philippe Duval, pero que además es un cineasta canadiense un tanto irregular que nos ha ofrecido algunos títulos reseñables de los que vamos a hablar hoy. Prepárense para ver este 14 días, 12 noches, un viaje al corazón de una madre que ha perdido a su hija, una niña vietnamita, adoptada con toda la ilusión y que el destino trunca su suerte. La verdad es que ha sido una sorpresa, una película además para tener muy en cuenta a la hora de contemplar con una mirada nueva algunos de los problemas que se dan en las sociedades desarrolladas, sobre todo en el mundo occidental, que acude a Asia, a África, en busca de ese niño deseado, anhelado y nunca concebido, sino un niño adoptado y adaptado a los mundos modernos. Como digo, película de luto, película de duelo. Espero que por lo menos os haga pensar y sobre todo os identifiquéis y penséis en el corazón de la madre protagonista y también de la madre de la niña que fue adoptada después, porque también es una película, como decía, transmigratoria, con un viaje a las raíces vietnamitas de esa niña perdida. Nos vemos a la vuelta aquí en Filmoteca Villaverde. Ya estamos aquí después de este profundo, intenso, doliente viaje al alma de dos madres que han perdido a su hija. La familia de adopción y la madre que da en adopción, o vamos a decir que es forzada a ceder a su hija en ese Vietnam, se unen por el dolor en este largometraje de Jean-Philippe Duval, que es un director, como os decía antes, de cine y televisión canadiense, nacido en Quebec y que además ha desarrollado, como decía antes, una carrera un tanto irregular, pero por la que ha sido muy reconocido. Tiene nada menos que nominaciones a los prestigiosos premios Jutra en muchas de sus películas, nominaciones al mejor guión adaptado, incluso además ha recibido una especie de reconocimiento muy internacional por una de las películas de las que vamos a hablar. No tiene muchas. Matroni y yo sería un poco la película con la que este cineasta, bueno, pues entra un poco en el escenario internacional, que es una comedia negra, ligera, es una película del año 1999, comedia de enredo, con esos tintes de negrura que, bueno, pues tanto gustan a algunos especialistas de la comedia. Matroni y yo va a dar paso a una película que a mí sí me ha parecido interesante, que es De à travers de l'Evroom, que es un biopic, un largometraje, que trata sobre un músico, un experto, un cantante, un tipo que, bueno, a base de biografía, le construye Jean-Philippe Duval una odisea personal también de bastante interés.
La película, como digo, también corrió en escenarios internacionales y Jean-Philippe Duval fue también reconocida por ella. Esta segunda película es del año 2009, como decía antes, y también gustó bastante. Pero también hay una tercera película que me gustaría hablar de ella, que es La leyenda, Charles Gallery. Es un largometraje quizá, yo creo que ha sido el más reconocido, porque trata de una especie como de leyenda en la víspera de Año Nuevo de 1863. Una solución acerca también de un problema familiar, una esposa embarazada que puede morir durante el parto y un grupo de leñadores, en fin, se apresta a auxiliarles. Aquí hay un elemento sobrenatural en esta película, que yo creo que hay un ingrediente que a él le gusta bastante, Philippe Duval, de ahí esa especie de suerte de leyenda. Y es la aparición, la entrada en escena del diablo. Un diablo y otro elemento que también va a permitir a los personajes salir de ese atolladero, que es nada menos que una canoa voladora. A mí es una película que me gusta bastante, como digo, del año 2016. Chas Galerie tuvo mucho éxito, fue muy reconocida, como digo, en muchos certámenes. Y es curioso porque es una película que esta leyenda de tradición oral de Quebec, de alguna forma está abordada por parte de Jean-Philippe Duval de una manera bastante realista. Quiero decir que siendo una película con elementos fantásticos, lo interesante es que el tratamiento consigue esa verosimilitud a través de una puesta en escena, como digo, muy realista. Esto por lo que toca a la filmografía precedente a 14 días y 12 noches de Jean-Philippe Duval, comedia negra, biopic musical y una leyenda realista quebecois. Podríamos decir que esa es la trayectoria de Jean-Philippe Duval. ¿Qué nos interesa de 14 días y 12 noches? Ante todo, yo he entroncado esta película, como habéis visto, con un tempo muy lento. Es una película sobre las pérdidas de los hijos. ¿Cuál es una de las películas más importantes acerca del tema con la que podríais entroncarla o compararla? Bueno, yo creo que La habitación del hijo de Nanni Moretti, La stanza del figlio, quizás sea ese título de duelo por el hijo perdido que tiene más que ver con 14 días, 12 noches. En este caso es un hijo biológico, no se trata de ninguna adopción, pero no por ello en la película de Jean-Philippe Duval el dolor, por supuestísimo, va a ser mucho menos. Tiene mucho que ver esos... Lo que pasa es que Duval no desarrolla todo el diálogo de dolor que hay entre los padres. En el caso de la película de Nanni Moretti, como sabéis, reconocidísima, Palma de Oro en el Festival de Cannes y un título absolutamente imprescindible en el que Nanni Moretti exploró también las insondables profundidades del desgarro humano. Una película emblemática que, ya digo, tiene mucho que ver con la que nos ocupa. También quiero destacar, porque me ha parecido muy interesante para entroncarla con 14 días, 12 noches, Madre, de Rodrigo Sorogoyen, porque también en Madre nos encontramos con una madre en busca de su hijo, en este caso, un niño que ha sido raptado en la playa, ¿os acordáis? Un título verdaderamente inquietante, porque a lo largo del metraje siempre va a haber una ambigüedad acerca de si ese joven adolescente que ha descubierto la protagonista en esa playa puede o no puede ser el hijo perdido. Me gusta Madre y en relación a 14 días, 12 noches porque también es fruto de una obsesión, es decir, el personaje avanza a medida que va intentando reconstruir ese hijo perdido. En el caso de Jean-Philippe Duval, la madre adoptiva, protagonista, va a Vietnam
a comunicar, como hemos visto, la noticia del accidente de la niña a su madre biológica, produciendo una conmoción y sobre todo después de un tiempo de convivencia bastante largo, donde demora la noticia. Pasa lo mismo en Madre de Sorogoyen. ¿Os acordáis de que hay un tiempo de convivencia entre la madre y ese hijo que se supone o que ella imagina o que ella sospecha que es su propio retoño? El paralelismo que hay entre ambas películas es asombroso porque precisamente en el encuentro, en el desarrollo de esas conversaciones, se va reconstruyendo el carácter, se va reconstruyendo la vida de ese ausente. Y se convierte en ese tercer personaje, entre dos personajes reales que estamos viendo, tangibles en la escena. Hay un tercero que es el personaje evocado y tanto en Madre como en 14 días, 12 noches se produce la misma situación. Otra de las películas que podríamos decir que pertenece a esa estirpe de los niños perdidos sería una película que a mí me gusta bastante, protagonizada por Michelle Pfeiffer, En lo profundo del océano. Es una película de 1999 donde también un niño es arrebatado, desaparece del abrigo, del cobijo de su madre y ella emprende una investigación bastante desgarradora para encontrar a ese niño perdido. En lo profundo del océano, además, esa labor detectivesca que hace Michelle Pfeiffer también tiene mucho que ver con la labor que hace nuestra protagonista en 14 días, 12 noches, simplemente con la diferencia grande que hay que en uno de los casos la madre, en el caso de En lo profundo del océano, Michelle Pfeiffer, no sabe siquiera si el niño está vivo. En el caso de Jean-Philippe Duval, lo que busca la madre es una especie de redención, de perdón, de aquiescencia o de empatía por parte de la madre biológica, como hemos visto en la película, para darle un poco de paz, para que descanse en esa responsabilidad enorme que siente o en esa culpabilidad por haber descuidado el desarrollo y la crianza de esa niña que muere en un desafortunado accidente. Quizá el peso de la culpa también aparece en Misteriosa Obsesión, otra película que tiene mucho que ver con 14 días y 12 noches. La protagoniza Julianne Moore y en este caso a la madre se le hace ver de alguna manera incluso que ese hijo nunca existió, que prácticamente es un hijo soñado. Es una película muy interesante, a mí me gusta mucho, porque trata de cómo la certeza absoluta de una madre por la existencia y la suerte que ha corrido su criatura, hacen que casi sea un homenaje a la figura de la maternidad por encima de todas las demás circunstancias. Esa lucha, esa entereza que tiene la protagonista, que tiene Julianne Moore en Misteriosa Obsesión, hacen que permanezca siempre fiel a ese sentimiento, a esa intuición, a ese anhelo, a esa firme seguridad de que su hijo está ahí. Claro que es la misma seguridad y el sentimiento que la madre biológica que estamos viendo en 14 días y 12 noches. El dolor, el desgarro interior están presentes en las dos películas. En Misteriosa Obsesión se va a resolver también como si fuese una trama detectivesca, no quiero hacer spoilers, pero en 14 días y 12 noches también habrá un alivio, sobre todo a la hora de perdonar por parte de la madre biológica a esa persona que da a los niños en adopción a familias occidentales que se presentaban en Vietnam para, bueno, pues tener un contacto con esos orfelinatos nutridos de familias en situación de necesidad que, bueno, pues donaban, entregaban a sus vástagos a esos orfanatos a los que acudían esas familias pudientes de Occidente. Esa vieja historia que todos conocemos y que se cuenta muy bien por parte de Jean-Philippe Duval
en 14 días, 12 noches. Junto con la pérdida del hijo, os decía al comienzo que las relaciones de adopción entre los padres que acogen a ese niño y el desgarro que supone el desarraigar a un niño de su tierra, sobre todo si son niños como en este caso que provienen de familias en situación de mucha necesidad, ha producido a lo largo de la historia del cine muchas películas muy sugerentes con las que tiene que ver 14 días y 12 noches. Yo destacaría, por ejemplo, Secretos y Mentiras, de Mike Leigh, del año 1996, en la que evidentemente tenemos la suerte, en Secretos y Mentiras, de tener la posibilidad de una adoptada, una joven negra, Hortensia, que vive en Londres, os acordáis de la película, la posibilidad que tiene ella de conocer a su madre biológica. Bueno, esto se produce precisamente ese encuentro de Secretos y Mentiras, también ese título muy revelador, Secrets and Lies, que tiene muchísimo que ver con los trasfondos de las adopciones de muchas parejas, ¿no? Es decir, ese misterio que siempre el niño adoptado presiente que existe en torno a su propio origen. Tiene mucho que ver con la identidad, tiene mucho que ver con el crecimiento y con los problemas que se pueden presentar de índole psicológica a lo largo de su vida. Película muy interesante. Otra película también que tiene mucho que ver con 14 días y 12 noches, Vete y vive, de Radu Mihalenau. Es un filme sensacional, una película en la que precisamente se trufan la inmigración y el drama de la adopción, como es el caso de 14 días y 12 noches, y habla mucho de las relaciones que hay, por ejemplo, a la hora de, bueno, adoptar a niños, por ejemplo, de Etiopía. Y en este caso, la ambientación corresponde a una familia de acogida de Israel, una familia judía francesa que vive en Tel Aviv y que, bueno, pues adopta a ese niño y el niño tiene que ir descubriendo que su propia idiosincrasia, la cultura judía, su propia raza con respecto a otras etnias, sobre todo en ese proceso de acogida, ¿no? Por lo tanto, una película, desde luego, que a mí me ha parecido muy, muy, muy interesante. Otra película que también fue, vamos a decir, reconocida, galardonada, bueno, sobre todo por la crudeza con la que lo planteaba, es Adopción, del año 1975. Es un largometraje de Marta Meszaros, un largometraje húngaro que además fue premiado con nada menos que el Oso de Oro del Festival de Berlín. La película precisamente habla de cómo, bueno, una mujer que trabaja en una fábrica resulta que de alguna forma decide dar una vuelta a su vida adoptando, ¿no? Desde luego la protagonista, esta joven viuda, es un personaje que además encuentra en la adopción, encuentra en ese sentimiento de adopción una especie de salvavidas que no va a tener en su entorno más inmediato, ¿no? Por lo tanto, también podemos ver que en la protagonista de 14 días y 12 noches, la llegada de esa niña a su vida también produce una especie de fiesta, de acontecimiento que va a cambiar probablemente lo que podría ser, o lo deja entrever Jean-Philippe Duval, un típico matrimonio occidental bastante, bueno, adocenado o podríamos decir incluso aburrido. Es decir, cuando la niña recién adoptada, hace que toda su vida cambie. Más películas sobre adopciones con las que tiene que ver nuestra película. Madres e hijos. He querido rescatar precisamente esta película por su carácter coral. Está protagonizada por grandes actores, Madres e hijas de Rodrigo García.
Naomi Watts, Annette Bening, Kerry Washington, Samuel Jackson, etc. Es una especie de estudio muy recomendable, poco conocido, sobre varias relaciones entre madres que dan en adopción a sus hijas y que otras, en cambio, deciden adoptar niños. Está filmado por parte de Rodrigo García. Es una coproducción entre Estados Unidos y España desde el punto de vista de la familia de adopción y desde el punto de vista de la familia donante o de la persona que va a dar o que va a donar ese niño. Por lo tanto, una película también muy recomendable, Madres e Hijas, para que la podáis comparar con 14 días, 12 noches. Llegamos a la que podría ser una obra maestra, sin duda, muy bien trabajada, con un excelente guión que se llama León. Es del año 2016, es una película australiana en la que podemos ver incluso en el reparto a actrices importantes como Nicole Kidman o Rooney Mara. El protagonista es Dev Patel y la novela es de Saru Brierley. Es el viaje, la historia real del el pequeño Saru Brierley, que además publica esa novela en forma biográfica, quien con 5 años se montó en un tren para perderse por las calles de Calcuta. Bueno, muchos años después, con la ayuda de Google Earth, va a buscar de nuevo a Calcuta a su familia biológica tras ser adoptado por una familia australiana. Este podía haber sido el viaje de la protagonista de 14 días, 12 noches, en caso de que no hubiera tenido esa terrible e infortunado desenlace. Más películas. Vida privada. Un filme también muy poco conocido. Vida privada, además, goza también de un reparto bastante curioso. Paul Giamatti, Catherine Hahn y Callie Carter, que además está muy cercana en el tiempo. Es una película del año 2018 y que precisamente habla de las preparaciones y los peligros que también entrañan los intentos de tener un niño y, bueno, la imposibilidad de, por problemas biológicos, de quedarse embarazada la mamá. El caso es que hay un tema de trasfondo que es ese debate entre adopción o métodos artificiales para la concepción de un niño. Y os la recomiendo porque hay pocas películas que hayan adoptado y hayan investigado desde un punto de vista muy elegante y muy cinematográfico temas que son en realidad tan complicados. Como digo, en Vida privada, y tan privada, una pareja discute y acaloradamente acerca de cómo tienen que adoptar o recurrir a otros métodos para conseguir formar una familia. Como veis, es un periplo muy grande de ejemplos de cine relacionado con temas de adopción, toda la tragedia psicológica que encierra ese proceso. También os quiero recomendar una película serbia que no está nada mal, que es Desaparecidos, de Miroslav Terzic, y que en este caso es un drama psicológico, tiene elementos también del thriller, muy recomendable, y en este caso está muy relacionado con 14 días, 12 noches, porque aquí sí hay una trama de bebés robados en Serbia, ¿no? Hay un tráfico de bebés y la protagonista, que es Snezana Bojanovic, está convencida de que ella es uno de los casos de bebés robados. Os va a gustar mucho porque además en 14 días, 12 noches no es exactamente un robo, pero sí es una apropiación forzada de una niña. Ya habéis visto en esas escenas que la madre no da de buena gana a la criatura que acaba de nacer, ¿no? En esa escena bastante desgarradora en la que esa intermediaria entre el orfanato
y las familias más pobres de Vietnam hace las labores casi como de tráfico de niños que vemos también en esta excelente película que se titula, como digo, Desaparecidos. Otra también muy reciente, os he querido traer películas recientes de la temática, es Emma, de Pablo Larraín, es una película chilena y es compleja, es controvertida, porque además introduce una variable muy interesante. Emma, como digo, que es esta protagonista, entrega a su hijo en adopción, que a su vez es el hijo que había adoptado con su pareja. Después de separarse de su pareja, ella toma la decisión de entregar en adopción a un hijo que a su vez había sido adoptado por ellos, ¿no? Esto sucede en Valparaíso y sobre todo se produce un sentimiento de culpa que vamos a ver que entronca muy bien con 14 días, 12 noches. La angustia que sobrellevan los progenitores, en este caso de adopción, con respecto a ese niño perdido, porque en el fondo también el de Emma es otro niño perdido, ¿no? Podríamos decir. Muy recomendable, seleccionada a competición en el Festival de Venecia, como digo, de Pablo Larraín, un director de cine social muy sugerente, muy interesante, que nunca defrauda. La verdad es que a mí es de los que más me gusta. Y por último, también para irnos también por latitudes orientales, os quería recomendar Madres Verdaderas, True Mothers, que es un largometraje que ha abordado esta temática, que encima además mantiene Madres Verdaderas, una tensión narrativa muy interesante, muy a la altura de los grandes títulos del cine oriental, que además nos está sorprendiendo ya no solamente por los Oscar del año pasado, sino porque realmente la calidad de las películas que están viniendo, pues desde luego no deja lugar a dudas. Madres Verdaderas, como decía, es una película japonesa de Naomi Kawase y que además precisamente pone en relación a la madre que adopta con la madre biológica. Desde luego también aborda la película lo que ocurre con las asociaciones de adopción, los choques que hay a la hora de hacer todo ese papeleo y esa amenaza de la madre biológica que en 14 días y 12 noches no es una amenaza, sino simplemente lo que es una víctima por haber perdido a su bebé, a su hija ya adolescente, igual que la madre de adopción, y en esta película que os digo, en Madres Verdaderas, bueno, pues hay una confrontación entre las dos madres que por motivos distintos se asemeja mucho a la confrontación final de las dos madres de 14 días y 12 noches. Hay un momento en la película, lo acabamos de ver, en que la madre biológica prácticamente echa la culpa a la madre de adopción de lo que ha ocurrido con su pequeña, ¿no? También habría que ver en qué contexto esa niña le es arrebatada a la madre biológica. Por lo tanto, esta película japonesa de Madres Verdaderas, sobre todo ese tete a tete de dos puntos de vista, el de la maternidad biológica y el de esa maternidad de adopción, es un diálogo que se produce muy interesante, como digo, con esa mediación de las asociaciones de adopción. El cine, como ya sabemos, en Filmoteca Villaverde ofrece puntos de vista muy frescos que invitan al debate y que son siempre sugerentes y estimulantes a la hora de abordar una realidad que está ahí. 14 días, 12 noches tiene el valor y el compromiso de indagar en la experiencia seguramente identificada con una experiencia real de muchas familias que viajan hasta países de lejano oriente para conseguir satisfacer ese anhelo de maternidad y de paternidad que no han logrado satisfacer por otras vías. Pero también 14 días, 12 noches es un poema, es una elegía, es un canto al dolor de las madres
biológicas que, ya bien porque se los han arrebatado o ya bien porque los han tenido que dar en adopción forzados por las circunstancias o para sobrevivir, ese sentimiento de culpa que desarrollan también se produce y se retrata muy bien por Jean-Philippe Duval. Espero que os haya servido este recorrido por el cine de los niños perdidos, los hijos fallecidos, el duelo de los padres y sobre todo los gravosos y complicados procesos de adopción de los que hay muestra y excelente en el séptimo arte. Nos volveremos a ver aquí en Filmoteca Villaverde también con otros temas igual de sugerentes. Adiós.